regresamos, estamos en la casa de nuestro amigo Adiel Serman Miguel, presidente municipal de Tenango del Aire. Y nos decía hace rato, bueno, los medios de comunicación van a los municipios muy grandes, a las grandes poblaciones con los políticos que gobiernan lugares muy grandes. Bueno, pues nosotros no. Eje México y Lánzate ha escogido en este ejercicio de comunicación horizontal, plural, a través del internet, ir a las comunidades donde creemos que todavía existe esa identidad, ese amor de la familia, el buen ejemplo, y donde finalmente ahora creo que, bueno, pues el municipio es la célula del federalismo de este país y la familia es la célula de la sociedad. Y es bueno saber cómo se conservan estas comunidades con sus tradiciones, con sus gobiernos, con sus creencias, con sus costumbres y sobre todo qué motiva a un joven que teniendo las posibilidades económicas y una carrera profesional como litigante, pues no se queda en Tenango. ¿Qué hace que te quedes? ¿Por qué te quedas y no te vas? Pues yo soy originario de Tenango del Aire, Santiago Tepopula, y yo creo que te tienes que quedar en tu pueblo, ¿no? Tienes que aportarle un poquito de lo que tú has aprendido fuera de Tenango del Aire, ¿no? Entonces, yo quiero mucho a mi pueblo. Yo tengo una frase que a muchos les da risa cuando las digo: soy santiaguero orgullosamente, porque así nos dicen, santiagueros, pero soy tenanguense en primera instancia. Yo pertenezco a un municipio bellísimo que a mí me encanta y que yo voy a cualquier lado y digo, yo no cambio mi Tenango, porque mi Tenango es hermoso. ¿Qué recuerdas de tu infancia de chavo? ¿Tus papás viven? ¿Tus padres viven? Sí, sí, mi papá es Francisco Serman y mi mamá es Sofía Miguel Galindo. Sí, cómo no. ¿Qué recuerdo? Siempre fuimos educados con mano dura. O sea, yo quiero decirte que de niño mis papás eran de esa gente todavía que había mucha educación, te corregían mucho, había disciplina. Y yo creo que eso es algo que también marca nuestras vidas, que regularmente siempre mis padres fueron un ejemplo para mí desde niño, de que hay que hacer bien las cosas, de que hay que ser trabajadores, de que hay que echarle ganas, porque la vida así es, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo aprendo de ellos mucho. Y de niño pues fui muy inquieto, siempre fui un chavito muy maldoso, de ser así muy imperativo, muy echado para adelante. Siempre fui muy desastroso desde la primaria, kinder, preparatoria, pero pues viene una etapa en donde tienes que ya bajarle un poquito de volumen y pues empezar a hacer proyecto de vida, ¿no? Oye, ¿tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo dos hermanas, mi hermana Denise Serman, que es la más grande, yo soy el del medio, soy el sándwich, El sándwich. y mi hermana Nael Serman, que ella es la presidenta del DIF. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue con el fenómeno del sándwich? Yo tengo un hijo que también es el sándwich en la familia. Complicado, como que siempre he visto que los papás ven al grande y ven al chiquito y al del medio así como que, pues, ay, a ver cómo le va, y como que, pero creo que los que somos sándwich somos como que más dados a ser independientes. Creo que eso es algo que nos ayuda mucho, porque no tienes encima a la mamá y al papá, sino te dejan, ¿no? O sea, si te dejan libre, y entonces es cuando tienes más libertad de decisión, eres más aventado, ¿no? O sea, ni me dicen nada, ¿no? Y esa es la parte en donde es padre, porque al final, bueno, yo me volví así, desastrosón. Después ya empiezan a sufrir con uno, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues es padre. Me gustó mucho mi infancia. Fui un niño querido por mis padres, siempre preocupados ellos por formar mejores seres humanos. Mejores seres humanos. Fíjate esa parte que el compromiso de nosotros como ejemexico.com y como Lánzate, me llama la atención que digas eso, porque nosotros pensamos, Jesús Alfonso y un equipo muy grande que está tras Eje México, en construir una mejor sociedad. Ese es nuestro compromiso, ser y hacer sociedad. Pero pensamos que si no hay mejores seres humanos, no puede haber ciudadanos comprometidos, ni padres comprometidos en su rol de vida, ni abogados y menos políticos. Y me llama la atención eso que dices. ¿Cómo recuerdas esta educación de tus papás de que fuesen formados para ser mejores seres humanos? Disciplina, ejemplo. Yo creo que eso es algo importante, la disciplina de tus papás, ¿no?
el llegar a tiempo a casa, el hacer las tareas de casa. Mi papá, yo recuerdo un niño, yo tenía 10, 12 años, y mi papá siempre se ha dedicado o se dedicaba al criado de marranos. Mi obligación mío era darles de comer diario y limpiarlos, ¿no? O sea, era algo que mi papá decía, esto te toca hacer a ti. Y es algo que te marca, ¿no? Y que te dices, yo de repente iba y jugaba básquetbol de niño, te había una canchita aquí en Santiago de Popula, muy cerquita de mi casa, y de repente iba y tiraba, ¿no? Pero ya sabía la hora de que llegaba el papá, ¿no? Y entonces tenías que empezar a hacer tus cosas, tenías que ser responsable, o te hacían responsable tus papás de que tenías que tener las cosas que te habían encargado, ¿no? Y decir, si no vienen, y si no, pues había, pues muy fuertes. Entonces, era algo que decías, ahorita me toca una chinga porque no me apuré, ¿no? Sí, es que la verdad, ¿no? Decías, me van a dar una chinga porque no hice las cosas que me encargaron. Entonces, era algo que decías, lo tengo que hacer, ¿no? Porque además, vuelvo a decir, mis papás siempre fueron de mano dura, dura, o sea, de hacer las cosas y de esa formación. Hoy lo agradezco, y lo agradezco, no es rencores, porque a veces nosotros como niños vamos creando rencores, ¿no? Y no, hoy yo creo que si no hubiera sido por eso, no sé qué sería de mí, porque mis papás siempre fueron de mucha disciplina. De mucha disciplina. ¿Recuerdas la actividad de tus papás? O sea, decías, tu papá tenía puercos. Criaban puercos, vendían puercos. eh, la zona es agrícola. Sembraban, vendían. ¿Qué actividad desarrollaban tus papás? Mis papás, ellos se dedicaron a la compra de grano, del maíz y la hoja, que aquí en nuestra región y en nuestros municipios se da mucho. Entonces ellos tenían una camionetita y ellos compraban el maíz y la hoja y la transportaban a la Ciudad de México, pero también teníamos una tienda. Entonces era una tienda muy grande, yo creo que fue la tienda más grande del pueblo hace muchos años, hace más de 20 años, en donde pues teníamos la tienda, nos ponían a despachar, pero también ya cuando fuimos creciendo, pues empezar a ver la cuestión de la compra del maíz, la hoja, eso es lo que mis papás hacían, ¿no? Y mi papá sembraba mucho, mi papá llegó a sembrar 20 hectáreas de maíz, ¿no? Y sin tractor y sin nada, él rentaba las tierras y les pagaba la renta a los propietarios y nos las rentaban por un año. Y mi papá se dedicó un buen tiempo a esa situación. Obviamente pues él hacía el doble negocio, lo sembraba, pero también lo vendía en la sociedad. Y nosotros en eso deshojábamos, yo sé deshojar. ¿Qué es deshojar? Pues en la mazorca le quitas la hoja, la empacas, haces los manojos, todo eso hacía yo de entre niño y adolescente, pues porque era la actividad a la que se dedicaban mis papás. Después de ahí pasó el tiempo, se quita la tienda, nos quitamos de ese negocio y mi mamá, no había tortillerías en el municipio. Así es, no había, aquí toda la gente hacía tortilla a mano. Pues nos arriesgamos, mi mamá compra una máquina tortilladora y dice, voy a vender tortillas, y ya empezamos a aprender, realmente nos enseñan cómo funciona la tortillería. Y poco a poco la gente ya empieza a dejar de hacer tortillas por comprar tortillas de máquina. Y entonces crece el negocio, nos va muy bien, agradecidos con el pueblo de Santiago, éramos la única tortillería, y empieza a crecer el negocio. Yo ya ya en la universidad, entonces yo sé poner nixtamal, yo sé moler el nixtamal, yo sé hacer tortillas de tortillador y a despachar. ¿Y tenían molino? Así es. Aquí la tortillería funciona porque no se hace con harina, se hace con maíz de la misma región y del mismo pueblo. Se ponía el nixtamal, se llevaba al molino y con la misma masa pues la metías a la máquina y te hacía la tortilla y era tortilla de tortilladora, pero de maíz, no de harina. Y eso fue lo que nos funciona. Y fuimos la primera. Hoy ya hay varias en el pueblo. Todavía conservamos la de nosotros, porque al final la conservamos por un sentimiento y pues porque le sabemos al negocio. Qué interesante. Desde abajo, tu trabajo, o sea, tu crecimiento, tu desarrollo, ¿no? O sea, yo no sé si sabes sembrar o no. Digo, mi mamá es hija de un ejidatario, mi abuelo era ejidatario y trabajaba en un molino en su pueblo a los 6 años y sembraba el maíz a los 5 o 4 años, ¿no? O bueno, no lo sé, pero era gente muy pobre. Pero mi mamá me dice, sé sembrar frijol, sé sembrar garbanzo, arroz, ¿qué otra cosa? Jitomate.
rábano. Digo, no, pues el inútil de tu hijo nunca aprendió. Sí, sí lo sabemos hacer porque finalmente íbamos a regar abono, a deshiervar cuando está creciendo la milpa. Ya se hace, ya la siembra ya no es como hace muchos años que se hacía con la hoz, que se abría la tierra y se aventaba el grano y lo cerrabas, no. Ahora ya se hace con tractor y en el tractor pues vas, al ritmo del tractor vas aventando la semilla para crecer. Sí, sí lo sé hacer, ese es algo que también mis papás me enseñaron y lo hice en no mucho tiempo porque pues la ilusión de un papá y de una mamá es que tú tengas una carrera profesional, ¿no? Entonces lo hice en algún tiempo, ya cuando vamos creciendo, bueno, pues ya nuestras ocupaciones como estudiantes, pues ya nos quitan un poco más de tiempo, pero sí, sí lo hice en algún tiempo. Y más a regar abono y deshiervar es lo que más sabemos hacer. Pues con este comentario de Adiel de regar el abono, yo hablaría de regar confianza y de sembrar confianza para un futuro mejor en Tenango. Vamos a un espacio, a una nueva respiración, me dice producción, y regresamos contigo.